lo que vamos a hacer son los ejercicios de primer parcial, ¿sí? Los ejercicios tipos del primer parcial. Al igual que el parcial, ahí vamos a hacer verdadero o falso, múltiple opción y resultado. La pregunta 1, verdadero o falso, pregunta: sea Z sub i las soluciones de la raíz enésima del complejo Z. Y A es igual a la parte imaginaria de Z1, parte imaginaria de Z2, parte imaginaria de ZN. O sea, definimos un conjunto A con las partes imaginarias. ¿Se cumple que A está incluido en los reales? ¿Verdadero o falso? Acá la idea simplemente es recordar que cuando nosotros definimos lo que es parte real y parte imaginaria de un complejo, siempre se refiere a qué cosa, a los reales, ¿sí? O sea, cuando tenemos un complejo A más B igual a Z, necesariamente la parte imaginaria de Z es el número B, que es un real. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Todas las partes imaginarias, independientemente de cuál sea el complejo, siempre van a ser un número real. Entonces, quiere decir que todos los elementos de este conjunto son reales. Por lo tanto, ¿qué pasa con esta afirmación? Es verdadera. Ese conjunto está incluido dentro de los reales. Siguiente pregunta, me pregunta si ese cociente es igual a I. Me está preguntando si se cumple esa igualdad. En este caso, hay que hacer un poco de cuentas, simplemente para saber si es verdadero o falso. En este caso, en el numerador aparece el cubo, que es menos 1, potencia de I, y me va a quedar igual a I cuadrado 2 más 2. O sea, lo que hice fue, obviamente, multiplicar ambos términos por el término I por 1 más 2. Y como I cuadrado, esto es menos 1, perdón, acá hay cubo, puse menos, esto es, no sé qué fue lo que dije, pero en principio I cubo es I. Ten en cuenta que, por las dudas, I cubo es lo mismo que I cuadrado por I. Entonces es menos 1 por I. No sé qué dije acá. El I cubo me queda menos I. Esto es menos 1, entonces me va a quedar 3 más I igual menos 2 menos 2. ¿Son iguales esos complejos? No. Entonces, ¿qué ocurre con esta afirmación? Es falsa. La pregunta 3 me pregunta si el dominio de f de x es igual a logaritmo de x menos x cuadrado más logaritmo de 1 menos x cuadrado es ese conjunto. Entonces,
condición que tiene que cumplir el dominio del logaritmo. Obviamente que necesariamente lo que está acá dentro, lo que está dentro del logaritmo tiene que ser positivo para que exista el logaritmo. El dominio del logaritmo son los reales positivos. Entonces, esto se anula en 0 y en 1, ¿sí? Y para el signo les va a quedar menos, más, menos. Entonces, de esta función, ¿qué es lo que vamos a sacar? Que el x tiene que estar entre 0 y 1. Con la otra función, hacemos exactamente lo mismo. Uno menos x cuadrado tiene que ser mayor que 0. Entonces, el término 1 menos x cuadrado se anula con menos 1 y 1, y el signo me queda, el 0 obviamente es positivo menos 1. Entonces, ¿qué obtenemos nosotros en este caso? Que el x tiene que estar entre menos 1 y 1. Para que el de adentro sea positivo, tiene que cumplir esa condición. ¿Qué es esto? Ahora, acá tengo una suma de dos funciones. ¿Cómo saco el dominio de esas dos funciones? Ten en cuenta que para que exista la suma tienen que existir las dos funciones. Entonces, ¿cuándo van a existir las dos funciones? En la intersección de esos dos conjuntos. O sea, ¿cuál es el dominio de mi función? La intersección de estos dos conjuntos, que es el intervalo 0, 1. Y ese va a ser el dominio de mi función. Entonces, ¿cómo es que se dice? Esta pregunta es falsa. Esa pregunta es falsa. Pregunta 4. Me dice, si f más g es continua, se cumple que f es continua en x igual a, o que es continua en x igual a. O sea que si la suma es continua, necesariamente una de ellas es continua. La pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Qué pasa acá? Obviamente que f más g es la función f más la función g. No hay ciencia. Pero, ¿por qué me interesa esto? Porque yo sé que esta es continua. ¿Alguna de estas dos puede ser continua? Una forma de verlo es de la siguiente manera. Yo puedo escribir la función f como
f más g menos g. Y si esta función es continua y esta es continua, ¿qué tiene que pasar con la otra función? Por propiedades de la suma. Esta función tiene que ser continua. Suma de continuas es continua. Obviamente que despejar f o despejar g, lo mismo en el sentido de que, como acá tengo tres funciones, si dos de ellas son continuas, necesariamente la tercera también va a tener que ser continua. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto es falso. ¿Por qué? Porque que la suma sea continua no me asegura que ninguna de ellas sea continua. O sea, no puede pasar que solo una sea continua. O sea, acá está planteando como que una de ellas sola es continua. Y eso no puede pasar. Es f continua o es continua. Cuando la suma es continua, en realidad no puedo afirmar nada que pasa con las funciones f. Tengan en cuenta justamente la propiedad de la suma de continua me da continua. Que la suma sea continua no me garantiza nada sobre ninguna de estas dos. Con lo cual, esta cuarta propiedad también es falsa. La pregunta 5, la de falsa, me pregunta si el logaritmo de 1 menos x es igual a menos esa sumatoria. Obviamente que esa sumatoria ¿de dónde sale? Del polinomio t. Ahora, ¿qué pasaba con la función f de x? La función f de x era igual al polinomio de n de f en el punto, pero ¿qué cosa? Más el resto. Entonces, ¿qué ocurre? Más allá que no importa si este polinomio está bien o esté mal, el hecho es que la función nunca, en este tipo de funciones, puede ser igual al polinomio. Solo le falta siempre el resto. Entonces, el hecho es que justamente al faltar el resto, ¿qué hace con esta pregunta? Necesariamente esa pregunta es falsa. En Taylor siempre es la función más el polinomio más el resto. La pregunta 6, el resto de Lagrange es de la forma del resto de orden n de f en x es la derivada de orden n más 1 en un punto c sobre n más 1 factorial por x menos a la n más 1 para el polinomio de orden n de f en x igual. Obviamente acá es acordarse de este evento y obviamente esta fórmula es correcta. O sea, esta es verdadera. El resto de orden n, si se explica en el planeta, tiene justamente esta forma, la forma de Lagrange. El resto de la forma de Lagrange tiene esta relación. Entonces, la 6 pasa a ser verdadera. Ahora empezamos con los múltiples opciones. Dado los complejos z que cumple e a la z menos 2 es igual a 1, indicar la opción correcta. Z es 2 más i por capi con k perteneciente a los complejos, a los enteros. Z2 i capi con k perteneciente a los naturales, z igual a 2 más i por capi con k perteneciente a los enteros. Ninguna de las otras opciones es correcta. Entonces, en este caso, e a la z menos 2 es e a la
más I B menos 2. Considera que es de la forma que A menos 2 más I B. Acá tenemos que usar la fórmula del exponencial complejo. Esto es igual E a la A menos 2 por coseno de B más I por E a la A menos 2 por seno de B. ¿Sí? Esa es la exponencial compleja. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a 1. Y acá el 1 funciona como, obviamente, un número complejo. ¿Por qué me interesa eso? Porque si esto es un complejo, estamos igualando a otro número. ¿Cuándo dos números complejos son iguales? Cuando la parte real son iguales y las partes imaginarias son iguales. Entonces, de la parte real, ¿qué es lo que vamos a obtener nosotros? ¿Cuál es la parte real de este complejo? La parte real es E a la A menos 2 coseno de. ¿Y eso que tiene que ser igual? A la parte real del otro complejo. En este caso, la parte real de este complejo es 1. La parte imaginaria del primer complejo es E a la A menos 2 seno de B y tiene que ser igual a la parte imaginaria del otro número complejo, que obviamente ¿cuánto vale la parte imaginaria de ese número complejo? En este caso, 0. Entonces, acá tenemos un sistemita a resolver. ¿Qué sabemos nosotros? Que el A y el B son números reales. Entonces, al ser números reales, esta exponencial es real, no es compleja, es una exponencial real. Por lo tanto, esto va a ser necesariamente mayor que 0. ¿Por qué me interesa esto? Porque entonces, de esta ecuación, ¿cuál es la única posibilidad que se anule? Cuando el seno de B vale 0. ¿Qué condición vamos a sacar? Seno de B igual a 0. Entonces, ¿qué tiene que pasar con B? Cuando se anula el B se anula en los K pi, donde K, en este caso, es un voy a ponerle un N, ahora vamos a ver por qué. Cambié acá por el. O sea, el B de la forma M pi, con M entero, hace que el seno se anule. Con esto voy a la ecuación de la parte real. Entonces, ¿qué pasa? Me va a quedar E a la A menos 2 por coseno de M pi igual a 1. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa con este valor? El coseno de M pi va a depender de los valores de N. ¿Por qué? Porque para valores pares, ¿cuánto vale coseno de M pi? Vale 1. Para cosenos impares,
impares, ¿cuánto vale coseno de m pi? Menos 1. Entonces, de esta ecuación, para m par, ¿qué me va a quedar? Me queda esta ecuación. Para m impar, ¿qué me queda? Me queda esta otra ecuación. Entonces, la primera ecuación tiene solución. O sea, cuando esto va a ser igual a 1. Acá como estamos en la exponencial real, de acá vamos a sacar necesariamente que a es igual a 2. ¿Qué pasa con la segunda ecuación? La segunda ecuación, acuérdense que como la exponencial es real, esto dijimos que es mayor que 0. Entonces, ¿qué pasa en este caso? No existe solución. O sea, de la segunda ecuación no puedo sacar solución, pero me queda que la exponencial tiene que ser igual a menos 1. Entonces, la única posibilidad ahora, ¿cuál es? A igual 2, m par. Pero el m ¿de dónde salió? Salió de los enteros. Entonces, ¿cómo hago con los pares? En este caso, b de la m por pi, simplemente le pongo 2k. Al poner 2k, necesariamente, ahí estamos asumiendo que es par. El entero ese tiene que ser par. Con lo cual, hay 2. Si vamos a las opciones, ¿cuál es la opción correcta? La opción C. La parte real es 2, la parte imaginaria 2k. La opción C, en este caso, es la correcta. Bueno, pregunta 8, la de falso. Consigue de las siguientes afirmaciones para los números complejos. ¿Qué pasa con la primera? La primera, tengan en cuenta que tengo un signo de menos, propone un signo de menos en este caso. ¿Qué les parece? ¿Verdadero o falso? Si tenemos en cuenta, vas a ver que se parece a la desigualdad triangular. La desigualdad triangular es con un signo de más. No se confundan. ¿Por qué? Fíjense que si yo tomo, en este caso, y igual a nulo, ¿qué me va a quedar acá? Me queda el módulo de menos z es menos el módulo de z. ¿Qué sabemos del módulo? Que siempre es positivo, que es positivo. Obviamente, el módulo de z es positivo, es decir, esto, ahí me queda falso. ¿Sí? Esto no se cumple. Primera afirmación es falsa. La parte imaginaria, el módulo de la parte imaginaria es menor o igual que el módulo de z. En realidad, esta es una de las propiedades justamente del módulo. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que el módulo, que es la raíz cuadrada de cuadrado cuadrado. Entonces, y esto es valor absoluto de esto. Obviamente, esta es una de las propiedades directas del módulo. O sea que la segunda es verdadera. La tercera me dice que el módulo de a la z es el módulo, al módulo de z. Obviamente,
el módulo de A a la Z es el módulo de A a la coseno B más de A a la y de A a la seno B. Entonces, esto me va a quedar la raíz cuadrada de qué cosa? De A a la cuadrado, seno cuadrado de B más de A a la al cuadrado, seno cuadrado de B. Y coseno cuadrado más seno cuadrado, obviamente están multiplicados haciendo distributiva con el E a la cuadrada, coseno cuadrado de B, seno cuadrado de B, que es 1. Y entonces va a quedar la raíz de A a la al cuadrado, que va a ser E a la. ¿Y eso es igual a E al módulo de Z? Obviamente que no, porque el módulo de Z es cuadrado de A cuadrado más el cuadrado. O sea que la tercera, esta también es falsa. O sea que la primera era falsa, la segunda verdadera, la tercera falsa. Solo la segunda es verdadera. La opción correcta en este caso es solo la segunda es verdadera. Siguiente. Me da la función G de clase C2, que de 0 es 1, que prima en 0, 2, y que C1 en 0, que es 2. Me define una cierta función y me pide calcular f' en 0. ¿Cómo vamos a calcular f' en 0? Límite del cociente incremental. ¿Sí? Vamos a hacer límite del cociente incremental. Límite cuando h tiende a 0, f de h más el punto, que es 0, menos f del punto sobre h. Entonces, f de h más 0, perdón, simplemente es h. Entonces, ¿qué pasa con f de h? Cuando voy a evaluar en esta función, tengo que tener en cuenta que h tiende a 0, no vale 0. Entonces, ¿dónde voy a caer? Voy a caer en los x distinto de 0. Entonces, cuando voy a evaluar f de h, tengo que usar la función correspondiente a los x distintos de 0. O sea, g de h menos 1 sobre h. Sí. Menos f en 0. F en 0, ahora sí, directamente 2, porque es el valor que tenemos. Sobre h. Y este es el límite que tenemos que resolver. Pero antes de ver cómo resolver este límite, como tengo el numerador y el cociente, primero vamos a hacer cuentas. Hago como un denominador y me va a quedar de esta manera sobre h. ¿Qué pasa con este límite? Obviamente el h cuadrado tiende a 0. ¿Y qué sabemos? Que g de 0 tiende a 1. O sea que esto tiende a 0. Como g de 0 tiende a 1, todo esto va a tender a 0. En determinado 0 sobre 0 hay dos posibles caminos.
L'Hopital o Taylor. En este caso vamos a hacerlo por L'Hopital. Entonces, L'Hopital determinado 0 sobre 0, derivo numerador y denominador. Y me queda la derivada del numerador, la prima de h menos 2, la del denominador 2h. Volvemos a tener que esto tiende a 0, el denominador, y qué sé yo, que prima de 0 es 2. O sea, ¿qué va a pasar con el numerador? También va a tender a 0. Entonces, hacemos un nuevo L'Hopital y esto me va a quedar que segunda de h sobre 2. Un detalle que me olvidé es que puedo hacer L'Hopital porque G es de clase C2, o sea, tiene derivada segunda continua, o sea que existen esas derivadas, de que no tengo problema en plantearlo. Entonces, esto va a ser, esto me va a quedar, ¿qué cosa? Que segunda en 0 sobre 2. Y por letra, que segunda en 0 es 2, con lo cual esto le va a quedar que de 0 vale 2, me queda 1, o sea que la opción correcta es la A. Siguiente. Sean f y g derivables, tal que f representa en x igual a un máximo relativo y g presenta en x igual a un mínimo relativo. Se puede afirmar que f menos g presenta un punto de inflexión en x igual a, f menos g presenta un máximo relativo en x igual a, f menos g presenta un mínimo relativo en x igual a. Ninguna de las otras opciones es correcta. La función f presenta máximo relativo. Ahí no tengo problemas. Ahora, f menos g es lo mismo que f más menos. ¿Sí? Entonces, el hecho es que yo sé que esta función f presenta un máximo relativo en A. Son funciones derivables. Se presenta un máximo relativo. Con lo cual, en el punto A, en un entorno de A, como es derivable, la función tiene que ser creciente decreciente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le sumé el opuesto de g? Porque g, ¿qué me dice la letra? Que tiene un mínimo relativo. O sea, y es derivable la función. O sea, si tiene un mínimo relativo en A, ¿qué tiene que pasar con la función? Tiene que decrecer y crecer. Para tener un mínimo relativo, como la función es derivable, decrece y crece. Entonces, ¿qué va a pasar con la opuesta? ¿Qué hace el signo de menos? Si se acuerdan, por los lados. ¿Se acuerdan que el signo de menos? Sino directamente con el signo. ¿En qué sentido? El signo de menos me va a cambiar el signo a más menos. O sea que esta crece y crece. Entonces, ambas funciones, ¿qué van a presentar en ese punto? Un máximo relativo. Con lo cual, ¿qué va a pasar con la suma de f más la opuesta de g? Va a presentar un máximo relativo. Así que acá la opción correcta es
La pregunta 12 me da una función de clase C2 donde f en 0 es igual a f' en 0, igual a f segunda en 0, igual a 1. Se define g de x como f de 2x cuadrado y me piden cálculo correcta para el polinomio de segundo orden de g en 0. Esto es lo que tenemos que calcular. Por definición, esto es en 0 más en 0 por x más g segunda en 0 sobre el 2 factorial por x cuadrado. Esa es el polinomio del segundo orden directamente con la definición. Ahora, g de x era f de 2x cuadrado. Entonces, g en 0 va a ser igual a qué cosa? A f de 0. Que por letra, f de 0 es 1. O sea que esto es 1. ¿Qué tenemos que hacer ahora? G' en 0. Pero primero, para hacer G' en 0, ¿qué necesitamos hacer? Obviamente, calcular la derivada. Entonces, pero, ¿de dónde vamos a sacar la derivada? Es una es la función f compuesta con otra. Entonces, obviamente, si es una función compuesta, ¿qué vamos a utilizar acá para derivar? Regla de la cadena. Es f compuesta con 2x cuadrado. ¿Qué me decía regla de la cadena? Que es la derivada de la primera, f' compuesta con la segunda, por la derivada de la segunda, o sea, por 4x. Y ahí tenemos la derivada g', la derivada quiero g' en 0, con lo cual me queda f' en 0 por 0. O sea, esto directamente me queda 0. Y por último ahora me queda la derivada segunda. Para la derivada segunda tengo un producto. No solo tengo una compuesta, sino que tengo un producto. La derivada de la primera por 4x más esto por la derivada de 4x. Entonces, la derivada del primer término, f' de 2x cuadrado, otra vez tenemos una composición, f' con 2x cuadrado. Otra vez, regla de la cadena, me va a decir que es f segunda de 2x cuadrado, la derivada de la primera, f' obviamente es segunda, compuesta por 2x cuadrado, por la derivada de 2x cuadrado, 4x. Esa es la derivada del primero, por el segundo, que era 4x. Más el primero se tiene que derivar por la derivada de 4x, que es 4. Entonces, g segundo en 0, evaluando el primer término, como aparece este x afuera, se va a anular y me va a quedar f' en 0 por 4. Como f' en 0 vale 1, esto me va a quedar 4. O sea, esto era 1,
prima era 0 y G segunda 4. Entonces, cuando vamos a las opciones correctas, el F de 0 vale 1 todos, el otro vale 0, y el G segunda 4 sobre 2, queda 2, hace que la primera sea la opción correcta. La sería la cuarta. Bueno, acá empezamos con los ejercicios de resultado. En los ejercicios, obviamente, hay que hacer cuentas. El complejo es la suma de 3 términos. Y a la 537. ¿Cómo sacamos este valor? Y acá se tiene que acordar justamente que qué pasaba con las potencias de I. Las potencias de I se repetían cada 4. ¿Sí? O sea, y hay que decir y a la 0 es 1, y a la 1 es I, y a la 2 menos 1, y a la 3 es menos I, y a la 4 volvemos a 1. ¿Sí? Entonces, como se repite cada 4, yo lo que tengo que darme cuenta es en cuál de estos casos estoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bastante sencillo. Es dividir este número entre 4. Y eso va a indicar, el resto de esta división va a indicar específicamente, como que se dice, cuánto va este número. Entonces, esto es 1, 4, 7, 3, 4, 3, 4, 12. Se queda 17, 4, 4, 16, 16. O sea que ahí. Pero el resto es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el 537 lo puedo escribir como 134 por 4 más 1. ¿Sí? Entonces, en realidad, esto es lo mismo que I a la 134 elevado a la 4 por I. Entonces, el hecho de que, ¿por qué puse como potencia cualquiera de estos numeritos elevado a la 4? Siempre elevado a 1. Sería que cualquier número a la cuarta siempre va a ser 1. O sea que este numerito me interesa son estos, este es 1. Cualquier múltiplo de 4 me va a dar 1. Cualquier múltiplo de 4 me va a dar 1. Cualquier potencia, perdón, múltiplo de 4 me va a dar 1. Y esto en definitiva no me va a dar. Y tenemos que hacer lo mismo con los otros dos numeritos. Eh, 375. 4. 12.
y a 375 va a ser lo mismo que i a 93. Y el cubo sale del recto otra vez. Y el i cubo dijimos que era menos. De vuelta porque este término es. El primero me dio i, el segundo me dio menos i, o sea, la suma de esos dos ya me da 0. O sea que el resultado final va a depender simplemente del último número, 753. Dividido 4. Sí, a la 188 a la cuarta. Bueno, o sea que si no me equivoco de las cuentas, el primero me dio i, el segundo menos i, el tercero i. O sea que el resultado correcto, no lo escribo, menos i, más i. Y esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Sí, no me equivoco. Siguiente. Sea f de x igual a x más 2 y g de x 4x más 3 si x es menor que 1, 4x menos 2x si x es mayor que 1. Calcular g compuesta con g compuesta con entonces, a esta g la voy a componer con f. Entonces, ¿cómo componemos? Donde está la x, la cambiamos por f de x. O sea que me va a quedar una función partida que va a ser 4f de x más 3 si, ¿qué cosa? F de x es menor que 1. Acuérdense que en la composición tengo que cambiar 100 en todos lados. Entonces, si cuando hago g compuesta con f, tengo que cambiar todas las x por f. 4 menos 2f de x si f de x mayor o igual que. Entonces, f de x es x más 2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Primero, resolver esa ecuación. F de x, vamos a ver, obviamente solo 1, menor que 1. ¿Cuándo f de x va a ser menor que 1? Obviamente, cuando x es menor que menos 1. Tomando el opuesto de 2 a ambos lados, me queda que x es menor que menos 1. Entonces, en definitiva, ¿qué va a pasar con g de f de x? Va a ser, ahora hay que hacer la cuenta, 4f de x, o sea,
4x, 4 por 2, 8, más 3, 11, si x es menor que menos 1. 4 menos 2 f de x, menos 2 f de x, me va a quedar menos 2x, acá me queda menos 4, 4 menos 4, 0. Si x mayor o igual que menos. Obviamente la segunda ecuación no la resuelvo porque es el complemento de esto. Entonces, simplemente, si no le doy las cuentas, esta sería la compuesta. G compuesta. En la pregunta 16 me dan una función y me piden calcular la inversa. ¿En qué me voy a basar para calcular la inversa? Simplemente en que si yo a la función la compongo con la inversa, ¿qué es lo que me tiene que dar? Me tiene que dar la identidad x. ¿Sí? Yo compongo f con la inversa o la inversa con f, cualquiera de los dos, siempre me tiene que dar la identidad. En este caso, como quiero calcular la inversa, la que me conviene hacer es esa, porque eso me va a decir esta compuesta me va a quedar igual a 1 sobre f a la menos 1 de x al cubo menos 2, y eso tiene que ser igual a x. ¿Cómo calculo la inversa? Ahora simplemente despejar. Entonces, me va a quedar que f a la menos 1, si hago el inverso en ambos lados, me va a quedar que esto es igual a 1 sobre x eso va a ser más 2 y la inversa me va a quedar todo esto a la 1/3. Y ahí tenemos la función inversa. Bueno. En el siguiente me pide el polinomio. Me da la función f de x, 1 menos coseno de x cuadrado, allá el polinomio de grado 4 de f compuesta con el polinomio de grado 4 de f en C. Obviamente, una posibilidad es derivar esto 4 veces, de venganza. Otra posibilidad es usar propiedades. ¿Por qué? Porque si van a la tabla, ustedes van a encontrar el polinomio de grado 4 de coseno. Si van a la tablita, el polinomio de grado 4 de coseno es 1 menos x cuadrado sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial. Ese es el polinomio de Taylor de coseno de x. ¿Qué va a pasar con el polinomio
a ser igual simplemente restar la resta del polinomio, que es 1 menos todo eso. O sea que les va a quedar x cuadrado sobre 2 factorial menos x a la cuarta sobre 4 factorial. ¿Por qué me interesa esto? Obviamente porque esto yo lo puedo componer con x cuadrado. ¿Sí? O sea, ¿por qué hago el de 1 menos coseno? Porque este polinomio lo tengo que componer con el polinomio de x cuadrado. La reglita de la compuesta es una reglita muy particular, en el sentido de que había que componer los dos polinomios. Si yo quiero un polinomio de grado n, tengo que componer los dos polinomios de grado n y me quedo solo con los términos de orden menor o más que n. Entonces, para hacer la compuesta, tengo que hacer este polinomio y también el polinomio de grado 4 de x cuadrado menos. La regla de la composición me pide componer los dos polinomios de igual grado. Pero, ¿cuál es la característica de este polinomio? Que justamente, como es un polinomio de grado menor el que quiero, el polinomio coincide exactamente con la función. Este polinomio coincide exactamente con la función. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esos dos polinomios? Componer esos dos polinomios y me quedo solo con los términos de orden menor igual a 4. Eso es lo que me dice la regla de la composición. Entonces, el polinomio de grado 4 de 1 menos coseno de x cuadrado de 0 en x, voy a componer este polinomio con x cuadrado. Obviamente que el primer término me queda x a la cuarta sobre 2 factorial. ¿Qué pasa cuando componga este término con este otro? Ya se me escapa de grado. Entonces, esta es la respuesta correcta. O sea, componer x a la cuarta con x cuadrado ya me queda de grado 8. Pero la regla de la composición me dice que solo me tengo que quedar con los términos de orden menor igual a 4. Por eso, la respuesta correcta es esto. Bueno, y la última, sea p de x un polinomio de tercer grado, hacer p sabiendo que ese límite me da pi. O sea, p de x es un polinomio de tercer grado. Ese es el polinomio que tengo que calcular a partir de ese límite. Ahora, el polinomio, tengo seno de 2x. Entonces, la idea acá, como estamos trabajando con polinomios, es ir al polinomio de orden 3 de seno de x, que también tablas. Ese polinomio lo pueden sacar de tablas. ¿Cuánto le da esto? Era el polinomio de orden 3 es x menos x cubo sobre 3 factorial. Ese dato lo sacan de tablas. Pero yo quiero c de x compuesta con 2x. Y acá específicamente podemos usar las propiedades y el polinomio acá es exacto, no tiene el mismo problema que tiene la compuesta en el caso anterior, pero en el caso de que la función a componer sea de la forma alfa x, vimos entonces
dijimos que el polinomio es exacto. O sea que lo único que debe hacer es componer este polinomio con 2x. Y ahí obtenemos el polinomio de grado 3 de seno de 2x. Entonces, eso le va a quedar, ¿qué cosa? De vuelta. La propiedad me dice que simplemente compongo esto con 2x. O sea que es 2x menos 2x al cubo sobre 3 factorial. Con todo esto, ¿a dónde vamos ahora? A ese límite. Límite de P de X P de X dijimos que va a ser la forma A de X cubo de X cuadrado más X más B menos el polinomio de C. Más qué cosa, acá vamos a polimetría. Entonces, la función, acuérdense que siempre la tienen que sustituir por el polinomio más el recto. O sea, acá, menos el polinomio de Taylor, que es el que está arriba, 2x, por propiedades, tengan en cuenta que esto es 2 al cubo por x cubo sobre 3 factorial, es 3 por 2. O sea que en realidad esto les va a quedar menos 4 tercios más el resto de orden 3. Todo esto sobre x. Entonces, ahora lo que voy a hacer es agrupar términos. Me va a quedar los términos de orden 3 a menos por menos 4 tercios. Más bx cuadrado más los términos en x, 6 menos 2, más b más el resto de orden 3 sobre entonces, acá vamos a separarlo de esta manera. Más ¿por qué separo de esta manera? Porque obviamente por propiedades del resto esto tiende a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Bastante sencillo. ¿Por qué? Si yo me fijo, todo esto, x cubo, obviamente tiende a 0. ¿Pero a cuánto tiende todo el numerador? Todo ese numerador tiende a D. ¿Y qué pasa con algo que tiende a un número sobre algo que tiende a 0? Algo que tiende a un número sobre algo que tiende a 0 me da infinito, salvo que, ¿qué pase con ese número? Sea 0. Entonces,
¿Qué ocurre? El límite me da pi, no puede darme infinito. Entonces, con esto, ¿qué vamos determinando? Que la única posibilidad para que ese límite definito es de igual a 0. Saqué el valor de D. Entonces, ahora este límite, en realidad, da igual a 0. Sigamos con este límite. Y acá, para seguir este límite, en realidad, estos términos los voy a separar en 3. O sea, e sobre x cubo me queda a más, ¿qué es eso? 4 tercios. Más e sobre x más c. Y acá, con estos otros valores, volvemos, y este límite es el que tiene que dar pi, porque es el dato del límite. Entonces, acá nuevamente volvemos a la misma razón de por qué el d sea 0, en el sentido de que en este término la única posibilidad es que c menos d sea igual a 0. Una cosa es que valga 0, otra cosa que tienda. O sea, en este caso, la única, como es c menos 2 es una constante, la única posibilidad de que ese límite definito es que c menos 2 sea igual a 0. Lo mismo con el de b sobre x, este límite. Tiene que, la única posibilidad es que b sea igual a 0. Entonces, de ahí, por último, entonces, la última ecuación que va a quedar es que b vale 0, c menos 2 es 0, entonces el límite me va a dar ¿qué cosa? A más 4. Entonces, b vale 0, c vale 2, b vale 0 y a vale pi menos 4. O sea que el polinomio p de x es pi menos 4 tercios de x cubo, que vale 0, más 2x. Y ahí tenemos ese polinomio. Bueno, y con esto terminamos estos ejercicios para el primer parcial.